Aplico unas soluciones detersivas, o sea, aplico detergentes. Generalmente son bases cáusticas estos detergentes. Hay algunos detergentes de fórmulas que no tienen la base cáustica, que también son limpiadores, para poder asegurarme que la superficie en la que convive todo mi proceso queden libres de materiales. En estos dos casos, la remoción mecánica, esta también sigue removiendo suciedad, y yo deje una población de microorganismos suficiente para que algún agente desinfectante, que es la última etapa, desinfectante, pueda realizar el control de estos microorganismos. Estos microorganismos están debajo de la suciedad. Si yo le agrego desinfectante, es como si yo voy con un revólver de agua a tratar de frenar a todo el ejército iraquí. Entonces no puedo. Yo tengo que limpiar todo esto limpio y después recién aparece la fase de desinfección. Soluciones recomendadas: ácido peracético, iyodóforo, rotación de desinfectantes. En algunos casos, en las plantas de vino se cuestiona el uso de los clorados, pero en las plantas de jugo, consultando con colegas que están en jugo específicamente, ellos utilizan mucho los clorados porque ahí no tienen planteado el problema del TCA como un problema que puede aportar sabores o inconvenientes al producto que ellos tienen que aportar. Entonces, esto es higiene, y higiene integrado a un plan de higiene, ¿sí? Porque la higiene se hace cuando tengo tiempo, y es al revés. La higiene la tenemos que hacer antes de hacer nada y después de hacer todo, ¿sí? Entonces, los ciclos recomendados, hay una charla muy linda que se dio de Mosto, que me dieron el material, después la podemos copiar porque un PowerPoint la pueden llevar, y habla de ciclos dentro de cosecha de 24 horas, ¿sí? A 24 horas limpiar todo, ¿sí? Limpiar todo, sacamos la tapa de la moledora y con la linterna vamos a ver que las esquinas de la moledora cuadrada hemos limpiado todo, y vamos a meter la mano y ahí va a estar el mosto, va a estar el escobajo que se quedó pegado con mosto y un pedazo de uva de la molienda de la mañana. Incluso muchas veces la bodega nos cuesta, pero no tenemos ni siquiera un sistema práctico en el diseño del edificio para poder evacuar las soluciones de lavado. O sea que muchas veces no se hace porque no tenemos las condiciones de infraestructura. Entonces, no podría pasar a revisar otro tipo de temas si no lo planteamos desde esa perspectiva. Esta segunda etapa fue un poco, pues, a lo que nos introducimos, era preparar el establecimiento. A veces hay cosas que son importantes tener en cuenta, y charlando con algunos colegas, porque fui a consultar a distintas plantas y a distintos colegas para poder enriquecerme en cuánto trabajaban y cómo podían llevar, y cada uno tiene sus ideas y sus formas de diseño, y rescatamos en una manera ideal de trabajar era revisar los conceptos de lo que yo voy a hacer, en este caso aplicados a la flotación, ¿sí? Algunas cosas que ya las conocemos, que funcionan y suceden, ¿sí? Trabajar en el diseño, lo que yo voy a hacer. El diseño es convivir con los diagramas de flujo. El diagrama de flujo para mí es una cosa que debiera compartirse con los operarios, con el encargado, con el técnico, con el dueño, en donde yo digo, acá pongo pesada de uva. ¿Cómo vamos a pesar? Vamos a pesar así, va a entrar así, vamos a hacer en lo que es la bodega. Si la uva viene de acá, si la uva viene de allá, si la uva viene de acá, también lo tenemos que tener en cuenta, porque a veces la cosecha forma parte de los factores que influyen. Después de la pesada, la recepción, la molienda, y hago mis dibujitos, que ya lo vamos a ver enseguida, de cómo trabajo. Me obligo a reflexionar sobre cómo trabajo, y me obligo a criticar, y me obligo a escuchar gente que dice, sí, pero usted sabe, jefe, que cuando nosotros hacemos acá nos pasa tal cosa. Muchas veces nosotros como técnicos hemos dado por un hecho que eso se hace, no se hace, o se hace en forma incómoda. Revisar es la clave. Recuerden que cuando nos han enseñado el tema de calidad es, yo hago un diagnóstico, hago una planificación, ¿sí? Ejecuto, luego controlo, luego hago los ajustes, y es la vida de toda la vida el proceso de calidad, ¿sí? Después que reviso, rediseño y voy ajustándome. Ese es un proceso intelectual, probablemente, que hay que hacer, pero que si nosotros nos planteamos como objetivo ir a la calidad, necesitamos definitivamente dedicarle un buen porcentaje del día a la reflexión sobre lo que vamos a hacer. Porque después las máquinas, uno aprieta el botón y las máquinas andan, no hay ningún problema.
Se romperán cada tanto, pero bueno. Entonces, introduciéndonos un poquito al tema, los objetivos que había propuesto en la charla era plantearnos una revisión de la maquinaria en uso de nuestra bodega, ajustar el diseño de las operaciones en beneficio de la flotación del jugo, sugerir las precauciones y controles a tener en cuenta durante la obtención del jugo, la flotación y conservación. Yo le pongo jugo porque en realidad para nosotros es mosto entre los del ambiente vitivinícola, pero al final una provincia como la nuestra que se ha dedicado su uva más de un 50% a hacer mosto para concentrar, casi que medio como que somos una provincia juguera, mal que nos pese, y la vida o la dinámica o la industria del jugo tiene algunas cositas distintas que la del vino. Entonces nosotros los técnicos que hemos tenido que trabajar en dos áreas nos encontramos con un poco con el corazón hacia que fermente y tenga aroma y todo eso, y después en otro lado una industria donde quiere el rendimiento, que dé el azúcar, que dé una serie de factores. Entonces se nos parte el corazón para los dos lugares, y ahí es donde también cuando vamos a diseñar tenemos problemas. ¿Por qué? Porque diseñamos para vino lo que podría ser para jugo se puede perdonar, y para vino sería imperdonable, y entonces creo que plantearse ese tema es un detalle. O a veces nosotros dentro del vino hemos escondido un montón de problemas técnicos y los hemos podido esconder, y otros los escondemos dentro del mosto. Pero al final hay una sola realidad: cuando las cosas no se hacen bien, no salen bien. Cada vez es más fácil descubrir a alguien que no trabaja con calidad. Bien, la revisión de la maquinaria de uso en nuestras bodegas. Recepción: lagares, sinfines, capachos, moldedoras, bombas y maniobras. A ver si hay una foto ahí. Bien, un lagar para nosotros es un espacio para recibir la uva, puede tener distintos revestimientos. Nosotros debiéramos sugerir el mejor revestimiento posible. Si bien recibir la uva, nosotros estamos acostumbrados al formato exclusivamente del lagar, se pueden recibir en torla, se puede mandar directamente a moledora, son cosas que también son posibles de hacer, pero para nosotros la recepción de la uva está planteada allí. Allí indudablemente que es un espacio donde la higiene es más que importante. Solemos tener a veces contaminaciones de metales, no es el tema que nos interese hoy, hablar de cosas que no después converjan con el tema de flotación. Sobre lagares sugerimos fundamentalmente la higiene. Ahí tenemos una convivencia de dos formas de triturar, recibir la uva. Justo hay una bodega que está probando las dos maquinarias. En este caso tenemos una moledora vertical. La moledora vertical tiene una serie de martillos que obligan a la uva, golpeándola, a pasar a través de una camisa perforada. Por su propia fuerza y su forma en la que tiene las aletas hace que expulse el escobajo por arriba y deje que por propia gravedad caiga y pasen el grano, y con una destrucción del mismo para que puedan salir los jugos. En este caso, que es una despalilladora, conocida más como despalilladora, leyéndolo a Dominique Deltey, él considera que progresivamente vamos tendiendo hacia este tipo de máquina, que es una máquina que es mucho más liviana, que tiene 3 o 4 posibilidades de variaciones de velocidad y de ajuste, que tiene la posibilidad de ser muy fácil de manejar, que es liviana, que regula el acceso, los accesos, rompe menos grano y separa más limpiamente, sin golpear tanto, separa más limpiamente el escobajo, que nosotros no queremos que esté en contacto. Si nosotros observamos mostos de cada uno de estos productos, es en el primer lugar donde nos damos cuenta de poder tener una probeta transparente en la que podemos ver cada uno de los productos. Me pasé de largo de una, pero creo que acá la tengo. Acá. Esta tendría que haber sido primero. Nosotros, para comunicarnos, conectarnos con la despalilladora o estrujadora, vamos del lagar, y acá en este caso estamos teniendo una cinta que hace una elevación. En el lagar que le mostré, un lagar que en ese caso, dadas las condiciones, la forma en la que está diseñado, no hace necesario romper lo que normalmente se forma como un puente, que es un equilibrio de uva que hace que circule la uva de abajo, en un momento no pasa más. Para eso se construyen rompos de puente, que son paletas que ustedes ya las conocen a todas, que están integradas a la motorización, y a su vez, en muchísimas bodegas todavía,
conducen este producto hacia un lugar donde una serie de cangilones o capachos levantan la uva y la pueden llevar hasta dentro de la moledora. Nosotros entendemos que cada vez que tenemos que impactar para hacer un paso dentro de la recepción de la uva, estamos indudablemente e indefectiblemente dándole una etapa más de fricción a esa molienda, ¿sí? Sin perjuicio de otros aspectos que tienen que ver con la redisolución de materiales que no quisiéramos tener. Entonces, esa etapa también es revisar, hay que revisarla, adaptarlas, ver si yo tengo 2 o 3 opciones dentro de la bodega, cómo las puedo distribuir, en favor de que se encuentre con menores elementos de impacto la uva cuando va a la bodega, ¿sí? Aquí tenemos una moledora vertical, estas son de alto rendimiento, se cargan por debajo, hay cosas que son descriptivas. Normalmente uno ve que terminan los escobajos con un tamaño o donde están bastante mutilados, o sea que hay elementos que uno encuentra en el mosto que no sería recomendable que tuviera. Lo quería que lo revisáramos en ese sentido, ¿eh? En ese caso una carola de la que nosotros conocemos, ¿sí? El objetivo de la charla no es decir esto está bien, esto está mal, sino revisar un poquito y obligar o plantear la posibilidad de que revisemos, de que a ver dónde tenemos que hacer las mejoras o cómo estamos trabajando en función del jugo de uva limpio que queríamos tener.